corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estamos bajo condena. Nadie puede salvarse a sí mismo, pero Dios hizo algo al respecto. Su justicia fue satisfecha con la muerte de su único Hijo. Su misericordia fluye libremente para todos los que creen en Jesús. Gente que Él ve tan justa como Jesús. Tú puedes creer y ser salvo. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con una serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Ahora, estamos en el libro de Romanos capítulo 3 en el Nuevo Testamento, concluyendo un mensaje sobre ser rescatados de la justa ira de Dios. Leamos el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, su divina paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El primer propósito de la cruz es reivindicar a Dios. ¿Y cómo lo hace Jesús? Fíjate en la palabra propiciación. Tú sabes, hoy en día hay gente que dice, oye, tú sabes que nosotros no podemos leer una Biblia con esas palabras tan grandes, como la palabra propiciación. ¿Qué significa eso? Así que las traducciones modernas hablan de una expiación, y eso es correcto. Pero la propiciación es realmente una buena palabra. Significa que Dios apartó su ira, el Dios que estaba muy enojado por el pecado en el libro de Romanos capítulo 1, la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda la impiedad de tal manera que Dios en ese momento estaba diciendo que su ira contra el pecado iba a ser apaciguada por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo, ya que su ira contra el pecado iba a ser soportada por el portador del pecado. Puedo imaginarme a alguien sentado escuchándome por ahí y pensando esto. Tú sabes, a veces sé exactamente lo que estás pensando. Me alegro de no saber siempre lo que tú estás pensando. Tú estás pensando, oh, esto me parece muy pagano. Tú conoces a esas deidades paganas. Esas deidades necesitaban sacrificios de sangre para ser apaciguadas. La gente mataba animales para ellos. Parece como si el Dios de la Biblia fuera un Dios bastante pagano. Amigo mío, hoy, en lugar de tratar de ver cualquier similitud entre este Dios y los dioses paganos, más bien báñate en la gloria de la gran diferencia. En primer lugar, vamos a recordar que fue Dios mismo quien inició la salvación debido a su amor por nosotros. ¿Recordarías eso? Juan capítulo 3, versículo 16. En el Antiguo Testamento dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo y no debemos pensar que Jesús estaba haciendo algo que no quería hacer. Toda la Trinidad estaba involucrada en la redención. Así que, por favor, tenga en mente que fue por el amor de Dios que Él proveyó un camino por el cual su ira contra el pecado y su justicia serían satisfechas, y todo fue motivado por el amor. Esa es una gran diferencia. Y en segundo lugar, la otra diferencia nos deja sin aliento. Es esta. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, es en realidad quien provee el sacrificio. Eso significa que Dios mismo hace la redención para nosotros como pecadores. Él no nos pidió que lleváramos un sacrificio. Él no nos pidió que contribuyéramos con lo que Él estaba haciendo, sino que simplemente recibiéramos lo que nos estaba dando. Así que le agradó al Señor herir a Jesús y le agradó a Él hacer eso. ¿Por qué? Para que Dios mismo estuviera totalmente satisfecho con lo que Dios mismo hizo en Jesús. Bill Donahue, el presentador de un programa de entrevistas en otra época, dijo en una ocasión algo como esto, y voy a parafrasearlo. Si Dios está en el cielo, y si le preocupaba el mundo, ¿por qué no vino a redimir a la humanidad en vez de enviar a su Hijo Jesús para que lo hiciera? La respuesta es la siguiente. Phil,
Por medio de Jesús, Dios lo hizo. Él sí nos redimió. ¿Entiendes ahora lo que esto significa? Dios puede demandar un sacrificio infinito debido a que todos nuestros pecados en contra de Él son infinitos. Pero Dios también provee el sacrificio que Él necesita. No existe ninguna otra religión en todo el mundo en la cual Dios se convierte en el único redentor del hombre y de su pecado. No hay ninguna otra por ahí afuera. Por eso me has escuchado decir muchas veces que no hay nadie más por ahí afuera como Jesús. No me hables de los otros profetas, no me hables de los otros gurús que te dicen que este es el camino. Haz esto, haz esto, haz esto. No. En realidad lo que necesito es un sacrificio por mi pecado que un santo Padre acepte de tal manera que yo pueda ser redimido, porque eso es un regalo, y eso lleva a un tercer aspecto de la salvación, y se trata de la gracia. Te pudiste haber dado cuenta de que lo leí hace un momento. El texto dice que somos justificados, versículo 24, por medio de su gracia como un regalo. Y tiene que ser un regalo, porque la clase de justicia que Dios quiere, tal como lo señalaré la próxima vez en el próximo mensaje, es la clase de justicia que tú y yo no tenemos. Si no la recibimos como un regalo, estamos condenados, siento decirlo. Es un regalo. ¿Y qué otra cosa está en este texto cuando dice que es un regalo? En griego es la palabra doron, la cual realmente se usa allí. ¿Sabías que es usada en el capítulo 15 de Juan, donde Jesús dijo, «¿Me odiaron sin causa?» Lo que realmente significa es esto. Dios estaba diciendo, «Yo te amé a ti sin causa». Qué maravilloso es para nosotros contemplar el regalo de la salvación. A menudo la gente dice, tenemos que ir más allá de esta salvación a algo profundo. Permíteme decirte esto, amigo mío. Cuando tú entiendes la salvación, cuando la contemplas y tratas de entenderla, no se hace más profunda. Me gusta lo que dijo Lutero. Lutero dijo, Dios no nos ama porque seamos valiosos. Ahora piensa en esto. Dios no nos ama porque seamos valiosos, sino que porque Él nos ama es que somos valiosos. Nuestro valor viene de Dios, quien envió un Redentor para redimirnos de nuestros pecados. De ahí es de donde viene nuestro valor. Y ¿sabes algo? Lo hizo sin causa alguna. Él te miró y dijo, no hay ninguna razón para que yo lo haga excepto que soy un Dios de gracia y voy a salvar a ese pecador. Voy a salvar a esa persona que es esclava de la pornografía o de otros pecados sexuales. Y los pecados sexuales no son los únicos. Voy a salvar a esa persona que está sujeta a la mentira, y lo estoy haciendo para hacerlo todo, y todo lo que ellos necesitan recibir es el regalo divino y no traer nada a la mesa excepto su gran necesidad. Así que mientras concluimos con esto y entendemos este pasaje, tenemos que hablar sobre un par de observaciones. La primera observación es esta. Dios es el único que inicia la salvación. La salvación es del Señor. Y no solamente Dios inicia la salvación, sino que Dios realmente la llevó a cabo. Dios pagó por la salvación que Él exigió a Jesús. Y a propósito, por esa razón la Trinidad es tan crítica. La única manera como Dios puede ser un Dios redentor es que si la Trinidad está allí y un miembro de la Trinidad satisface a toda la divinidad cuando se trata del asunto de la justicia, y por lo tanto, Dios no solo planeó la salvación, Dios ejecutó la salvación. Dios hizo la salvación disponible ¿para quién? Tal como lo cité la última vez, el delincuente más vil que realmente cree, de Jesús recibe un perdón. Él la tiene disponible para ti y la tiene disponible para mí. Y por eso debemos tener en mente que en verdad somos salvos por la iniciativa de Dios. Y la segunda observación es que la salvación también revela a Dios. Por eso, ese es el gran punto crucial de toda la historia. Si tuvieras que decir cuál es el evento más importante que ha tenido lugar en el planeta Tierra, es la crucifixión y la resurrección de Jesús, porque representa el alcance más lejano de Dios. Dios vino a nuestro camino. El abismo que existía entre nosotros y Dios, la incapacidad de que podamos alcanzar su gloria, todo eso lo hizo Dios agradecidamente. Y Dios dijo,
No estoy simplemente descendiendo a la humanidad con una escalera y luego pidiéndole a la humanidad que suba por la escalera hacia mí. No, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Yo voy a ir y voy a recogerlos y les voy a dar la capacidad para creer a fin de que la salvación sea completamente de parte de Dios. Pero en ninguna parte de la historia vemos los atributos de Dios tan claramente como los vemos en la cruz. Oh, sí, la naturaleza representa el poder de Dios y los cielos declaran su gloria, su gran fuerza y omnipotencia. Eso es muy cierto. Pero fíjate en algo, fue en la cruz donde se resolvió la disidencia entre el amor y la justicia. El amor de Dios quería redimir a la humanidad. Su amor quería hacer eso porque Él ama al mundo, pero la justicia no lo permitía, y Dios tenía ambos atributos en equilibrio y en proporciones correctas. Entonces observas que hasta que el tema de la justicia fue satisfecho, sí, por supuesto, en el Antiguo Testamento, Dios pasó por alto el pecado de la gente, sabiendo que Jesús iba a morir, y los santos del Antiguo Testamento esperaban la venida de Jesús, y nosotros miramos hacia atrás a la venida de Jesús, pero nadie nunca llega al cielo sin Jesús. Nadie nunca llega al cielo sin Jesús, y el sacrificio que se llevó a cabo. Así que allí tienes el amor de Jesús en la cruz, tienes el amor de Dios en la cruz, tienes la justicia de Dios en la cruz, tienes la gracia de Dios en la cruz, redimiéndonos sin causa. No había nada bueno en nosotros. Tienes el amor de Dios, tal como ya lo he mencionado, en la cruz. Y es por esa razón que la obra que Jesús hizo en la cruz es absolutamente importante para la fe cristiana y se trata de su gran obra redentora. Me gusta pensar en la muerte de las dos personas que fueron crucificadas con Jesús, y al mismo tiempo usarlas como ejemplo sobre cómo la cruz de Jesucristo realmente divide el mundo. El mundo no está dividido racialmente, no está dividido económicamente en todas esas formas como nosotros lo dividimos. Desde el punto de vista de Dios, toda la raza humana está dividida en dos categorías, y las categorías son representadas aquí por un ladrón. Y uno de los ladrones dijo: «Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». A propósito, si Jesús hubiera bajado de la cruz, tú y yo todavía estaríamos sumidos en nuestros pecados y habríamos quedado sin ser redimidos. ¿No te alegras de que Jesús no descendió de la cruz? Entonces uno de los ladrones dijo: «Desciende de la cruz». El otro ladrón, tal vez pudiendo girar la cabeza para ver las palabras sobre la cruz que decían «Jesús, el Rey de los Judíos», pensó para sí mismo: «Si Él es un rey, entonces debe tener un reino». Así que, en primer lugar, todo lo que hizo fue hablar con su compañero. Ambos eran malos hasta los tuétanos, ladrones con un largo historial. Y entonces habló con su compañero y le dijo: «¿Por qué lo estás ridiculizando? Tú sabes que vamos a morir aquí en un momento». Y entonces ese ladrón miró a Jesús y le dijo: «Acuérdate de mí». Vaya, ni siquiera tuvo el valor para decirle: «Tráeme al reino». ¿Por qué ese ladrón, quien a lo mejor ni siquiera había oído hablar de Jesús antes en ese día, pensaría por un momento que él, de entre todas las personas, era un pecador? ¿Entraría en el reino? Él ni siquiera pidió eso. Él simplemente dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, todavía rey en la cruz, el único calificado para abrir el paraíso y el cielo, le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», algo así como en este momento desayunando en la tierra, y más tarde, ese mismo día, cenando con Cristo en el cielo. La única compañía en la tierra, la primera compañía en el cielo fue ese ladrón. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo en la cruz también compró para los ladrones la redención que todos nosotros necesitamos, porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y no hay otro camino que no sea por medio de Jesús, nuestro Salvador. Permíteme leer las palabras de Horacio Bonar. Él escribió estas hermosas líneas que quiero que entiendas. Dijo: «No lo que han hecho mis manos pueden salvar mi alma culpable.
No lo que ha soportado mi ardiente carne puede hacer que mi espíritu esté completo. No lo que siento o haga me puede dar paz con Dios. No todas mis oraciones, suspiros y lágrimas pueden soportar mi terrible carga. Tu gracia sola, oh Cristo, puede perdonarme. Solo tu poder, oh Hijo de Dios, puede esta esclavitud dolorosa romper. Ningún otro trabajo, salvo el tuyo, ninguna otra sangre servirá. Ninguna otra fuerza, salvo la que es divina, puede soportarme con seguridad. Solo la salvación por la fe es posible gracias solo a Cristo, solo por la gracia. Un programa de rescate para los pecadores que realmente funciona. ¿Y no somos todos prueba de eso, de que realmente funciona? Tengo que preguntarte si has confiado en Cristo como Salvador. Tal vez hoy me estás escuchando con los brazos cruzados diciendo, bueno, estamos escuchando a este pastor. Tal vez alguien te invitó a escuchar y tú no querías escuchar. Tal vez estabas escuchando la radio y tratando de sintonizar una estación diferente. Terminaste sintonizando esta. Ahora mismo puedes mirar a Cristo y ser salvo. El que cree en mí tendrá la vida eterna. Él lo soportó todo. ¡Qué gran amor! Ahora, antes de terminar, si estás en la casa o en el trabajo sentado o de pie, cualquiera sea el medio por el cual estás escuchando, podrías detenerte un momento, reflexionar y preguntarte a ti mismo si has confiado en Cristo como Salvador. Si no es así, te acercarías a Él con fe y le dirías, hoy creo, le confío mi eternidad a Él. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes estas palabras y oramos para que estas palabras sean poderosas y duraderas, especialmente en las vidas de aquellos que nunca han confiado en Cristo como Salvador, aunque piensen que lo han hecho. Te pedimos, oh Padre, que misericordiosamente tú obres en sus corazones y les ayudes a ver que deben venir a Cristo. No hay otro nombre dado entre los hombres con el cual podamos ser salvos. Te damos gracias por nuestro Salvador, que hizo todo por nosotros para que podamos creer. Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Deseamos haberte amado mejor, pero si te amamos y te agradecemos inmensamente por Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Bueno, amigo mío, ¿has recibido a Jesucristo como tu Salvador? Durante esta serie sobre el libro de Romanos, espero que te quedes en sintonía con nosotros todos los días mientras continuamos exponiendo las maravillas del Evangelio. Es el momento en que puedes hacer preguntas al pastor Luxer acerca de la Biblia o de la vida cristiana. ¿Es la televisión el príncipe de la potestad del aire? A veces parece de esa manera. No es así. Pero en la Biblia, el príncipe de la potestad del aire es una referencia a Satanás. Por lo tanto, cuando se inventó la radio, hubo algunos cristianos que pensaron, bueno, esa es exactamente una prueba que la radio es del diablo, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Por supuesto, eso no es cierto. Hay personas que realmente saben cómo explicar las ondas de radio y la forma como trabajan. Por medio de la ciencia que hay detrás de ellas, las ondas no son demoníacas. Pero después de haber dicho todo eso, es importante que nos demos cuenta que cuando se trata de televisión, ese puede ser el medio mediante el cual el príncipe de la potestad del aire entra a nuestros hogares. Todos esos programas que vemos, la impureza, la violencia, el ocultismo, esa es la forma en que Satanás gana la entrada a nuestros hogares. Él es el príncipe de la potestad del aire. Esté listo para cambiar el canal o para apagar el ordenador. Gracias a Dios, la radio, la televisión y el Internet se está utilizando en el mundo de hoy para propagar el Evangelio. La tecnología no es ni buena ni mala. Lo que importa es cómo se utiliza. Gracias por hacer sus preguntas al pastor Luxer. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor concluyendo el mensaje Rescatados de la justa ira de Dios. Otro de la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Un hombre que leyó el libro de Romanos comenzó una ola de renovación espiritual. Su nombre era Martín Lutero. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar
a medida que rastreamos la historia de un hombre desesperado por ser rescatado de la desesperación. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.